Lucas capítulo 1, Lucas 1 versículos 67 al 80. No vamos a estudiarlo todo hoy para ir profundizando un poco más porque tiene mucho contenido teológico este cántico de adoración, esta alabanza espontánea que brota del corazón de Zacarías por el hecho de que Dios le concedió un hijo. Eso es el contexto y lo vamos a ver enseguida. Dice así la palabra del Señor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, quien nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El contexto lo tenemos en los versículos anteriores, ¿verdad? Directamente venía relatando los hechos Lucas en relación al nacimiento de Juan. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Y en el momento en que Zacarías confirma que el nombre era Juan, en el versículo 64 dice que ocurrió algo particular en él. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y de alguna manera el versículo 67 es justamente lo que continúa inmediatamente, es decir, ¿cómo bendijo a Dios? ¿Qué dijo? Y esto es lo que nos explica los versículos 67 al 79 particularmente. Ahora, esta es una alabanza espontánea, como dije al principio, que sale de la boca de Zacarías al ver el milagro glorioso que Dios hizo, primero para darle un hijo y luego para poder devolverle el habla, porque había quedado mudo, como bien sabemos, durante alrededor de 9 meses desde que el ángel anunció que iban a ser un hijo de su esposa, siendo ya viejos ellos, estando incapacitados desde el punto de vista natural, normal de concebir. No obstante, el ángel le había dicho que sí iba a tener un hijo, y como en un sentido Zacarías no cuestionó, pero sí dudó respecto a la posibilidad de que esto fuera cierto, entonces como disciplina de parte del Señor quedó mudo. Cuando él ratificó entonces que se llamaría Juan conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios había establecido, este es uno de las personas a los cuales el Señor puso nombre, entonces el Señor le devolvió el habla y él prorrumpió en una alabanza espontánea de adoración y de gratitud al Señor. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder seguir descubriendo, Señor, estas perlas preciosas de tu palabra que están implícitas en esta narrativa que Lucas ofrece para poder describir lo que ocurrió en ese tiempo alrededor de lo más importante, la manifestación del Mesías. Gracias, Señor, porque tú escoges a personas comunes y corrientes, personas quizás desconocidas en un sentido general en medio de la sociedad independiente del tiempo, para poder, Señor, manifestar tu gracia y tu poder y tu voluntad y tu plan de redención, irlo desarrollando paulatinamente para que nosotros pudiésemos llegar a conocerte. El hecho de haber sido alcanzados estando en lo último de la tierra ya es algo extraordinario, Señor. Danos de tu gracia para poder entender un poco más lo que ocurrió en ese tiempo y cuáles son las implicaciones teológicas y prácticas para nosotros en el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como bien vemos en el relato de Lucas, esta es la segunda expresión de adoración que encontramos en el capítulo 1. La primera, ¿cierto?, la más importante o una de las más importantes es la de María, que aparece ahí en el versículo
46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Por eso se llama el Magnificat. Esta es una canción, o una, bien digo, canción de adoración que se llama el Magnificat. Magnifica mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. Y se centra principalmente en la salvación personal. Eso es lo que nosotros tenemos ahí en los versículos 47 en adelante. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Ven cuál es la implicación? Me ha hecho, Él ha tenido misericordia de mí, Él se ha fijado en mí a pesar de mi bajeza, de mi condición de sierva. Entonces el énfasis está en lo personal. Sin embargo, en el texto que nosotros tenemos en el día de hoy que vamos a estudiar, el énfasis es una salvación colectiva, es decir, apunta a algo mucho más grande y se centra principalmente en el plan de redención. A través de al menos tres pactos que allí se implican, algunos están claramente explícitos, otros se implican. El primero tiene que ver con el pacto davídico, es decir, donde Dios le promete a David que un descendiente de él iba a ocupar su trono, ese trono a ser estable para siempre. El otro es el pacto abrámico, que aparece ya en una forma explícita en el versículo 73 del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. El versículo 72 dice, y acordarse su santo pacto del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Ahí está el pacto abrámico, que es anterior obviamente al pacto de David en términos cronológicos. Y el último, que es el nuevo pacto, que se implica, versículo 76, y tu niño profeta del Altísimo será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Normalmente la otra salvación que se ofrecía en el Antiguo Testamento era una salvación física, esencialmente, así lo consideraban los judíos, pero este nuevo pacto tiene que ver con una salvación espiritual, para dar perdón de sus pecados, dice. De tal manera que podríamos dividir en tres partes este texto. Vamos a hacer énfasis hoy en lo primero, en lo que tiene que ver con el pacto davídico, no desarrollándolo completamente porque no es el tema en cuestión, sino mencionándolo así tangencialmente. No obstante, es una de las cosas importantes que aparece allí. Pero todo tiene que ver con una salvación colectiva más que individual. Este cántico, igual como el de María, está lleno de la palabra de Dios. Es decir, recordamos que dijimos en esa ocasión que María era una mujer común y corriente, además una chica de no más de 13 años, de tal manera que tenía un conocimiento tremendamente profundo de las Escrituras. Ahora, en el caso de Zacarías estamos hablando de un sacerdote, en consecuencia estamos hablando también de una persona que conocía perfectamente la palabra en el Antiguo Testamento. Por tanto, el contenido esencial de estos dos cánticos es la palabra de Dios, es decir, está teñida de lo que tiene que ver con lo que Dios ha revelado y con las promesas que hizo y el cumplimiento que venía como consecuencia de esto. No es una adoración centrada en sentimientos y emociones subjetivos de las personas, sino en el plan redentor de Dios revelado en la palabra. Eso es lo que llama la atención así, una vista general, una visión así como abuelo de pájaro, podríamos decir, nos damos cuenta inmediatamente que se trata de Dios, de su plan redentor y el beneficio que recibe el hombre gracias al desarrollo y a la manifestación de ese plan de redención. La alabanza a Dios es el reconocimiento de su grandeza y condescendencia para con los hombres al acordarse de ellos para salvarlos. Fíjense lo que dice Lucas, que revela que dijo Zacarías, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Eso dice. La Biblia está llena de cánticos de alabanza y adoración y también de invitar, los salmos hacen eso en particular, invitar a muchos a adorar al Señor. El Salmo 5:11, por ejemplo, dice, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo.
En Salmos 13:6, el salmista se regocija, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El Salmo 34, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y el Salmo 92:1 afirma, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Como ven, ¿cuál es la naturaleza de esta adoración, de esta alabanza? Es la gratitud por lo que Dios ha hecho en ellos. Porque Dios manifestó su misericordia en la vida de estas personas, en este caso los salmistas, y por eso elevan una alabanza a Dios de gratitud. Es espontáneo, brota de su corazón, producto del conocimiento de lo que Dios ha hecho por ellos. En esta alabanza de Zacarías no existe ningún elemento de juicio. No hay un elemento de juicio en ninguna parte del cántico. Es conocida como Benedictus. El Benedictus se le llama a esta, así como la otra se le llamaba el Magnificat, y tanto la anterior como esta es producto de la palabra latina que aquí se traduce para nosotros bendito. Benedictus es en latín. Es un tributo a Dios por la salvación de los pecadores. Y va más allá del evento puntual que la produjo. Es decir, ¿qué lo produjo? El nacimiento de Juan. El hecho de que él haya recobrado la capacidad de poder hablar, habiendo estado, como dije anteriormente, 9 meses sin poder hacerlo. Entonces es una alabanza de gratitud, de exaltación a Dios. Pero, esto es lo interesante, si ustedes se fijan, no habla del Hijo. No habla de Juan hasta muy entrado ya el cántico, versículo 76. Recién en el versículo 76 menciona a Juan. Y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado. Pero los versículos anteriores tienen que ver con el plan redentor de Dios esencialmente. Es esta la descripción de lo que dijo Zacarías cuando fue suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Es notable la comprensión de Zacarías del plan redentor de Dios. La reflexión teológica que él hace no tiene que ver con el evento en cuestión, que era el nacimiento de Juan, sino que tiene que ver con todo el plan de redención de Dios y cómo él entiende en esta reflexión teológica que hace que el nacimiento de Juan no era más que un eslabón en la cadena de acontecimientos que llevan al Mesías prometido. Ahí está su mirada, ahí está su atención. Noten, ha visitado, ha redimido, ha levantado un poderoso Salvador. Más adelante en el versículo 76, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, está apuntando al Mesías, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Fíjense que no dice para dar salvación, sino para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, porque obviamente a través del conocimiento de salvación y conocimiento del Salvador iban a tener perdón de sus pecados. ¿Dónde está su atención? En el Mesías. Ahí está toda la atención y lo que eso iba a significar para todo el pueblo. Obviamente Zacarías no sabía que el pueblo lo iba a rechazar al Señor. Como bien sabemos, ocurrió después. No lo iban a aceptar como el Mesías, como tal. Sin embargo, a eso venía el Mesías, a dar perdón y salvación. El sacerdote está familiarizado con las promesas de Dios por medio de pactos que hizo con el pueblo en el Antiguo Testamento, como dijimos, el pacto de David, el pacto abrámico, el nuevo pacto. Él estaba familiarizado por el conocimiento que tenía, por el estudio constante de las escrituras que ellos hacían. Por tanto, Zacarías vio el nacimiento de Juan como la antesala del cumplimiento de estos pactos en la persona del Mesías, del cual su hijo, Juan, sería el precursor. Esto me llama inmediatamente la atención porque Dios le dio la capacidad de poder vislumbrar cosas que obviamente no eran naturales, y esto lo hizo, vamos a verlo después, porque fue lleno del Espíritu Santo. Eso dice el versículo 67. Es decir, Dios lo usó como un portavoz de su palabra, de tal manera que este cántico no solo es un cántico de alabanza, sino es un cántico de alabanza inspirado por el Espíritu Santo, de tal forma que él, lleno del Espíritu, engrandeció al Señor, engrandeció a su obra perfecta en favor de su pueblo.
Otra observación que podemos hacer general es que este cántico es un eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque enlaza los pactos que tenían que ver con el Antiguo Testamento, todos están en el Antiguo Testamento, los tres que nombré recién, y lo enlaza con la manifestación del Mesías. De esa manera, que tiene que ver con la descripción del Señor, ¿cierto? Y su obra en el Nuevo Testamento. De esta manera, da a entender dos cosas. La unidad del plan redentor, por un lado, es decir, que es un solo plan, no son dos. No es que hay un plan para el Antiguo, otro plan para el Nuevo, sino que el Antiguo es la preparación para la manifestación y el cumplimiento en la persona del Mesías. Hay una unidad absoluta en el plan de redención. Y en segundo lugar, que el cumplimiento perfecto de ese plan está en la persona del Mesías. Entonces hay una unidad completa de los pactos que se cumplen en el Nuevo Testamento, y lo segundo es que este cumplimiento está en la persona, específicamente en la persona del Mesías. Es un solo plan desde el principio, es una persona en la que se cumple plenamente. Hay un libro de la Biblia que fue el que estudiamos nosotros durante varios años en el estudio bíblico de los jueves también, que era, ¿cuál? Mateo. Ahora, leamos el versículo 1 de Mateo. Me encanta a mí cómo la Biblia es tan perfecta, cómo la estructura de la Escritura es tan bien hecha, y obviamente allí se ve una mente que está más allá de la capacidad de los hombres, que es la mente del Espíritu, por supuesto, para hilar todo esto. Fíjense lo que dice el versículo 1 del Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cuáles son los dos pactos que menciona al principio en la adoración? El pacto davídico, el pacto abrahámico. ¿Entienden? Es decir, hay una correlación perfecta. Este cántico entonces no es solamente una expresión de adoración, y eso es lo interesante, por eso lo estamos estudiando. No es algo que nosotros podamos decir, bueno, ahí hay una persona que adoró a Dios de esta forma y se acabó. No, hay una implicancia teológica muy profunda en lo que está diciendo Zacarías. Es una profecía, porque lo hizo siendo lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, igual que lo había sido su esposa. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y cuando fue llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Está hablando de María, ¿cierto? Y en este caso Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, dice. La palabra profetizar ahí en el original implica proclamar, implica presentar o proclamar o predicar la palabra de Dios, de tal manera que es una profecía. Por tanto, lo que hizo él, siendo lleno del Espíritu Santo, fue, y lo que está contemplado en este cántico es la palabra de Dios. La expresión inicial del cántico de alabanza era propia de los creyentes en el Antiguo Testamento. Es significativo que Zacarías no parte su alabanza dando gracias a Dios por su hijo que le había nacido. Eso es lo que haríamos nosotros. Naturalmente eso es lo que haríamos nosotros, porque eso era el antecedente inmediato y la razón por la cual prorrumpen alabanza al Señor. Pero él no hace eso. Lo cual no significa que no estaba agradecido por ello, sino que muestra su comprensión mucho más amplia de las implicaciones de la obra de Dios para salvación. Él ve la salvación como el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso dijimos que el eje rector de su alabanza era el plan redentor de Dios. Su gratitud principal es porque Dios no se ha olvidado de su pueblo y sus promesas de salvación. El Dios no se olvida de su pueblo ni sus promesas de salvación. Ahora, eso siempre debe estar en el corazón nuestro también. Noten cómo comienza. Bendito el Señor, Dios de Israel. Bendito el Señor, Dios de Israel. Está exaltando a Dios por lo que Dios ha planificado y ha organizado desde mucho tiempo y lo ha desarrollado en el tiempo hasta el cumplimiento
preciso cuando venga el Redentor, el Mesías, y haga esa obra de salvación. ¿Qué es lo que había en el corazón de Zacarías entonces? Una gratitud enorme, porque Dios no solo le había dado un hijo, sino esencialmente a través de ese hijo iba a venir, o a través del ministerio de ese hijo iba a venir posteriormente el Mesías. No cabe duda que esto debe estar siempre en el centro de nuestra adoración. El hecho de que Dios nos haya mirado con compasión y descendido del cielo para salvarnos debe llenar nuestra boca de alabanza a nuestro bendito Redentor. Tal como dice David en el Salmo 40, versículos 1 al 3. Veamos ese texto y notemos qué es lo que produce la alabanza según lo que expresa David en estos versículos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y aquí está la obra de Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Allí está la obra de salvación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí está la firmeza, la diferencia metafórica que ahí se ve es entre lodo cenagoso y roca, ¿cierto? Algo firme. Puso mis pies sobre una peña, sobre una roca fuerte y firme. Hay seguridad. No se hunde allí. No está desesperado por salir, sino que está en un lugar de firmeza. Esto es lo que Dios hizo. Y esto también lo hizo Dios, versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es la expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho. Lo mismo que pasa en este caso. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Es que Dios obró salvación de una manera gloriosa a través de su mano poderosa en favor, en este caso, de David. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y entonces está el testimonio. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Es decir, a través de la alabanza que nosotros entregamos al Señor, también se expresa ¿qué cosa? El hecho, digamos, se manifiesta a través de lo que la gente ve en nosotros y se da cuenta de la gratitud que tenemos, no a una persona, no a una denominación, sino al Señor Jesucristo por su obra en nosotros. Por tanto, el meollo de la adoración es el reconocimiento de su amor para con nosotros y su obra incomparable de salvación en nuestro favor. Eso siempre está en nuestra mente. Más allá de la circunstancia, más allá de que el Señor haya respondido a una oración puntual, específica, nuestra adoración y nuestra gratitud siempre está sobre el plan redentor de Dios en nuestro favor. En circunstancias que hay personas dentro del mundo cristiano, en el día de hoy, contextualmente, que pugnan porque la iglesia se involucre en el activismo político y social, debemos recordar que el Señor Jesucristo vino a esta tierra con el propósito superior de buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito central, ese es el plan de redención. Esa es la razón por la cual descendió del cielo, se hizo hombre. Esa es la razón por la cual dejó su gloria y vino a esta tierra. Pero no vino a solucionar los problemas puntuales específicos de los hombres. No vino a sacar a las personas de su condición de pobreza, no vino a sacar a las personas de su condición, en este caso, ¿cierto?, de estar bajo el yugo romano. Ese no era el propósito del Señor. De hecho, esa es una comprensión equivocada de parte del pueblo de los israelitas. Incluso a los discípulos les costó mucho entender esto. Cuando el Señor ya había resucitado y estaba en el monte de los olivos a punto de ascender, le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y ellos pensaban que se trataba del Mesías, que iba a liberarlo físicamente, militarmente, iba a expulsar a los romanos y ser el rey desde Jerusalén a todas partes. Pero ellos no entendían que ese era un evento no del momento, sino un evento futuro. De tal manera que ellos todavía también tenían ese concepto de inmanentismo, es decir, de cosas que ocurren en esta tierra, no trascendentes. Pero el Señor no vino a eso, el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a cambiar las condiciones sociales o las estructuras sociales, a modificarlas para que el hombre fuera feliz en esta tierra. De hecho, el Señor
como dijo alguien, no vino para que seamos felices en esta tierra, sino para que lo seamos eternamente. Y la forma en que lo hace es a través de la salvación de nuestra alma. El propio Jesús dijo después de su resurrección a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, si esa es la razón por la cual Cristo vino, es decir, a ser el que murió en el lugar nuestro, a ser el que pagó nuestra deuda, a ser el que se levantó poderosamente entre los muertos y traspasó los cielos, como veíamos el domingo en la mañana, y es nuestro sumo sacerdote en los cielos, entonces, ¿cuál es la tarea que nos compete a nosotros? O sea, proclamar lo que el Señor Jesucristo hizo para salvación de otras personas. Esa es la tarea central. Como me envió el Padre, de esa manera, así yo también los envío ahora. ¿Con otro propósito? No, con el mismo. ¿Con otra tarea? No, con la misma tarea, con la diferencia que Él fue el que hizo la obra completa, y ya eso no se repite, es única, es una vez y para siempre, pero nosotros hemos de proclamar ese mensaje porque el propósito es seguir el Señor salvando, buscando y salvando lo que se había perdido. Este es el tema central de la Biblia por lo demás, la salvación. Y la persona central es el Salvador. Miren cómo están unidas las dos cosas. Debido a esto es que lo exaltamos, alabamos y adoramos. Son sus atributos gloriosos los que proclamamos, tal como lo hace Zacarías. Y por tanto, también nuestra alabanza debe empezar con bendito el Señor Dios nuestro. Bendito el Señor Dios de Israel, porque está preocupado de nuestra condición de perdición y por eso vino a buscarnos, por eso vino a salvarnos. Esto es lo que comienza como introducción en el cántico Zacarías. Ahora, enseguida dice las razones específicas por las cuales alaba al Señor. Y aquí vemos al menos cuatro razones. Primero, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo. Que ha visitado a su pueblo. Esa es la primera razón. ¿Por qué lo alaba a Zacarías? Porque ha visitado a su pueblo. El concepto de la visita de Dios a su pueblo es propio del Antiguo Testamento. Recordemos el caso de Ruth, capítulo 1, versículo 6, cuando Noemí, o dice el libro sobre Noemí, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, visitó a su pueblo para bendecirlos, visitó a su pueblo para proveerles, en este caso, porque había habido una hambruna grande en esa zona. Y ahí estamos hablando contextualmente de Belén de Judea. Pero cuando ella escuchó que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan, entonces se levantó con sus nueras y volvió al lugar descrito, es decir, a Belén de Judea. ¿Por qué? Porque había oído que Jehová había visitado a su pueblo. También en el Jeremías capítulo 29, versículo 10, el profeta menciona la misma palabra respecto a cómo Dios viene en una forma especial para bendecir al pueblo. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y ahí está hablando de la profecía, ¿cierto? Que anticipa los 70 años de cautiverio en Babilonia, pero luego dice, cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, ahí está otra vez diciendo que el Señor visita a su pueblo para hacerles bien. En otras ocasiones, cuando el pueblo ha renegado del Señor o no ha cumplido su palabra o se ha desviado, ha apostatado en un sentido, como ocurrió muchas veces en el Antiguo Testamento, Dios también los visitaba, pero no con bendición, sino con juicio. En este caso específico, entonces, está hablando Zacarías de qué visitación, de una visitación importante y que nunca más se iba a repetir, que fue un hecho histórico, el hecho de la venida del Mesías. A esa visitación específicamente estaba apuntando. Ahora, en una forma singular y única, Dios había visitado a su pueblo. Y una cosa interesante, los verbos están siempre en pasado. Es decir, Zacarías da por hecho eso.
que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, pero todavía el Salvador no había venido. Sin embargo, Él lo da como un hecho porque Él entiende que Dios estaba en el tiempo de que iba a cumplir precisamente la promesa de que iba a enviar un Mesías, un Redentor. Esta visitación indica que el cielo desciende a la tierra en la persona de su Hijo, que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, como va a decir después más adelante cuando comienza su ministerio en Galilea el Señor Jesucristo. Es decir, que la tierra iba a tener una visitación particular, en este caso los hombres, de una persona particular que era Dios mismo hecho hombre. El Dios Todopoderoso, Santo y Justo, visitaba la tierra en una forma personal, haciéndose hombre y habitando entre los hombres para hacerles bien, como va a predicar después cuando Pedro va a la casa de Cornelio en Cesarea del Mar y le predica precisamente que eso, que el Señor anduvo haciendo bienes, dice. Y eso es lo que vino precisamente a hacer. ¿Y qué más bien? ¿Qué más? Algo más extraordinario que esto, que buscar y salvarnos de la condición en la cual nos encontramos. Dios sería conocido de una manera especial. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible, en la esencia misma de su sustancia, va a decir el autor de Hebreos. Es decir, nadie antes conocía a Dios de esa forma tan personal, tan directa y tan cercana como iba a ocurrir. De tal manera que es una visitación muy especial, de la cual está hablando allí Zacarías, que ha visitado a su pueblo. Lo segundo, la segunda razón por la cual alaba al Señor es y redimido a su pueblo. No solo ha visitado, dice, sino que lo vino a redimir, ha redimido a su pueblo. Esta es la razón por la cual lo visita, para redimir a su pueblo. También el concepto de redención no era extraño a ningún judío piadoso. Los judíos que conocían las Escrituras sabían que este concepto de redención estaba arraigado profundamente en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Menos aún, digamos mucho más todavía, ¿cierto? Un sacerdote, alguien que estudiaba constantemente la palabra. Y aquí vamos a profundizar un poquito en el concepto de redención Antiguo y Nuevo Testamento, aunque no es el tema en cuestión, pero sí un tópico importante que aparece que necesitamos tratarlo, ya que es un estudio bíblico. La redención es un concepto bíblico muy importante. En el Antiguo Testamento existen primordialmente dos términos, pero vamos a enfatizar uno principalmente, pero existen dos términos legales hebreos que desarrollan este concepto. El primero es Gaal en hebreo, Gaal con doble A, Gaal, que básicamente significa ser libre por medio de el pago de un precio. Eso es lo que significa básicamente. Sí, ser libre por medio del pago de un precio pagado. Una forma del término es Goel, G-O-E-L, Goel, que añade al concepto un intercesor o intermediario personal. Gaal es el hecho propiamente tal, es decir, la redención, y Goel es el redentor. Esa es la diferencia, pero es una modificación nada más de la misma palabra. Añade entonces el concepto de un intercesor intermediario personal. Este elemento cultural permite la posibilidad y el derecho de volver a comprar los objetos, animales o tierra. El Goel entonces era el redentor, el que podía redimir, el que tenía la capacidad de redimir. Y en este caso estaba involucrado los objetos, animales o tierra. Era un concepto legal que tenía que ver con una persona que tenía el poder legal de comprar o redimir, ¿cierto?, aquello que hayan perdido circunstancialmente por el hecho de empobrecer, como por ejemplo animales o tierra, o también a familiares, es decir, a personas. ¿Recuerdan lo que pasó con la historia de Ruth? Eso es lo más claro en relación a eso. El redentor en ese caso era Booz, pero había otro que tenía
una capacidad, digamos, o un derecho legal mucho más importante para redimir. Y él no quiso redimir cuando Booz le dijo que no solo tenía que redimir el campo, es decir, el territorio como tal que pertenecía antiguamente a la nuera, o sea, a la suegra de Ruth, sino también tenía que incluir a Ruth. Y ahí él dijo que no. Y entonces Booz sí redimió y pagó el precio y compró, usando ese derecho legal que tenía de poder hacerlo. Ahora, eso es transferido con un significado teológico a la redención del Señor para Israel mediante la salida de Egipto. ¿Quién es el pariente redentor en ese sentido entonces? Es Dios mismo que redime a Egipto, lo saca a Israel, lo saca de la esclavitud en Egipto. Ese es el concepto en el Antiguo Testamento. Ese es el primero. El segundo es Padaj, que es P-A-D-A-H, cuyo significado es liberar o rescatar. Liberar o rescatar. Es un significado más amplio en ese sentido. Los conceptos teológicos involucran algunos elementos expuestos. Primero, hay una necesidad. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud o algo que se perdió, o que es ya sea una necesidad de esclavitud física, ya sea un bien social, como el caso cierto de un territorio, un terreno, de animales o incluso personas, y hay en este caso una implicación también de tipo espiritual, física, social y espiritual. El Salmo 130, versículo 8, nos ayuda un poquito en este sentido. Dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esto es interesante, porque a pesar de que en el Antiguo Testamento uno percibe la salvación en un sentido, la liberación en un sentido más físico, más material, no obstante está implícito siempre el sentido espiritual. Y aquí lo dice claramente el salmista. Y él, refiriéndose a Dios, redimirá a Israel de todos sus pecados. Hay una implicancia de tipo espiritual claramente. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos términos teológicos? Nos dicen que hay una necesidad física, social o espiritual, por lo cual es necesario un redentor. Segundo, hay que pagar un precio por la libertad, la liberación y la restauración de esa persona o de esas cosas, ¿cierto?, que estaban, que habían perdido y que necesitaban ser recuperadas, vuelto a su propiedad. Para eso había que pagar un precio. Entonces, primero hay una necesidad, segundo hay una necesidad y segundo hay que pagar un precio para poder redimir por la libertad, la liberación, la restauración. En el caso del Antiguo Testamento es la nación de Israel, por supuesto. Individualmente también Job lo deja implícito en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Y en tercer lugar, alguien debe actuar como intercesor y benefactor. Hay una necesidad, hay que pagar un precio, pero ¿quién va a satisfacer esa necesidad y quién va a pagar el precio? Entonces hay la necesidad de un mediador o un benefactor, alguien que se hace cargo del problema, alguien que dice yo voy a redimir, alguien que tiene la capacidad de pagar el precio. Son los conceptos que están en el Antiguo Testamento. Y esta función, como dijimos, por lo general la realizaba un miembro de la familia o un pariente cercano. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos quién es ese benefactor o intercesor. Obviamente es el Mesías. Por tanto, cuando Zacarías dice que ha visitado y redimido a su pueblo, él está anticipando la llegada del Mesías y la obra del Mesías. Hay una necesidad, Israel tiene una necesidad y viene aquel que iba a satisfacer esa necesidad, que tiene la capacidad de poder pagar el precio que se requiere. ¿Por qué? Por lo que dijimos recién, porque tenía la capacidad. Segundo, porque tenía la disposición de hacerlo. Y tercero, porque era un pariente. Y por eso él se hace hombre. Era un pariente redentor. El Goel perfecto es el Señor Jesucristo. Ahora en el Nuevo Testamento, estos mismos
conceptos se utilizan familias de palabras, se llama en griego, y en este caso las familias de palabras tienen que ver con dos esencialmente, quizás hay más, pero esencialmente son dos familias de palabras, que es agorazo, por ejemplo, que es un término comercial que se identifica con el precio pagado por algo. Es decir, donde destaca que la iglesia es un pueblo comprado con sangre, ese es el precio, y por lo tanto no somos dueños de nuestras propias vidas, porque pertenecemos a Cristo. Eso, por ejemplo, está muy claro en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Ahí está el énfasis. Habéis sido comprados, ahí está el agorazo, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, ya pertenecemos al Señor porque Él nos compró con ese precio alto que fue su sangre. La segunda palabra, que es de la misma familia, es exagorazo. Y es un término comercial, indica la muerte vicaria de Cristo en favor nuestro. Ese es el énfasis. Jesús cargó con nuestra maldición bajo la realidad de la ley mosaica, que la humanidad pecadora no pudo cumplir, como bien sabemos. Él cargó con la maldición para el lugar de todos nosotros. En Jesús la justicia y el amor de Dios se expresan en total perdón, aceptación y acceso. Es decir, tenemos libertad total, completa, al Él pagar el precio por nosotros y sacarnos del mercado de la esclavitud del pecado. La segunda familia de palabras es el luo, que significa poner en libertad o liberar. Y en este sentido, lutrón hace énfasis en un precio pagado. Son palabras poderosas pronunciadas personalmente por Jesús sobre el propósito de su venida para ser el Salvador del mundo, mediante el pago del precio del pecado que el hombre no tenía la capacidad de pagarlo, pero él sí. Y eso es lo que destaca Juan cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad para pagar ese precio. De luo viene, o de lutrón, viene lutró, que significa liberar. Cuando se traduce normalmente en el Nuevo Testamento, se traduce por liberar. Y de ahí viene también la otra palabra, que es lutrosis, que significa redención, rescate o liberación también. Y Jesús se ofrece como sacrificio, y eso Hebreos 9:12 dice claramente aquello, para poder rescatarnos, liberarnos, redimirnos. Ese es el sentido. Este concepto profundamente teológico que utiliza aquí Zacarías da cuenta de la comprensión que tenía del plan redentor de Dios y que ya había llegado, y él sabía eso, ya había llegado el tiempo en que esto se cumpliera. Ya había llegado el tiempo en que esto se cumpliera. Como dijimos anteriormente, dice, ha redimido, ha visitado, ha redimido. Lo da como un hecho. Recordemos que Juan tenía solamente, ¿cuánto? 8 días de haber nacido. Y el Señor Jesucristo todavía estaba en el vientre de María. De tal manera que no había aparecido todavía como el Redentor, pero ya lo anticipa como un hecho Zacarías. La necesidad de salvación es evidente. Los judíos piadosos del tiempo de Zacarías abrigaban la esperanza de la llegada del Mesías para liberarlo de la esclavitud en la que se encontraban. Como dije, el énfasis era físico. Este sigue siendo la mayor necesidad del hombre, pero no físicamente, sino espiritualmente. La verdadera amenaza del ser humano no son los virus, ¿cierto? O las enfermedades que aparecen como modas de vez en cuando. No son estas cosas. Definitivamente todos vamos a morir. No tenemos idea cómo vamos a morir. De hecho, leía algo interesante que hacía una comparación, un español, de lo que pasa en España nada más. Decía que mueren una cantidad tremenda de personas de cáncer todos los años, pero nadie habla de eso. Pero hay un caso, 2 casos de coronavirus y todos hablan de eso. Entonces él decía, no tiene ningún sentido. Esto es simplemente un asunto donde se exalta una enfermedad
que tampoco es tan mortal como uno le ha escuchado por ahí, y que no tenemos nosotros por qué temer, porque en el fondo cada uno de nosotros va a morir de lo que el Señor quiera que muramos. Y lo que sí importa es el virus del pecado. Ese sí que es complejo. Esa situación sí que es difícil. Ninguna peste o enfermedad pandémica, ningún evento catastrófico de la naturaleza, algún terremoto o alguna cosa de esa naturaleza, ninguna guerra de exterminio masivo, nada de esto es lo que realmente va a matar al ser humano, no solo física, sino espiritualmente. La gran necesidad entonces sigue siendo la necesidad de salvación. Eso es lo más importante. Todo lo demás puede terminar con su vida con la vida en la tierra, pero el pecado terminará con el alma en el infierno. Y eso es mucho más complejo. Es infinitamente más terrible que la muerte física. ¿No les parece que es una buena estrategia de Satanás también cambiar el énfasis? Enfatizar lo que no es tan trascendente y dejar en la oscuridad lo que sí es trascendente. Obviamente, el enemigo sigue engañando al hombre y llevándolo a colocar la mirada en cosas que no son tan importantes, sacando la mirada de las cosas sí realmente importantes. ¿Quién se preocupa por su alma? ¿Quién se preocupa por la condición de su corazón? Prácticamente nadie, hasta que el Señor en su gracia no desciende para llevarle a la convicción y llevarle al conocimiento de la verdad. En tercer lugar, lo alaba en esta alabanza de gratitud porque ha levantado un Salvador a su pueblo. Versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Nos levantó un poderoso Salvador. Interesante la palabra que él utiliza acá, porque poderoso es la traducción de cuerno. Lo que está diciendo Zacarías es una imagen simbólica que se usaba en el Antiguo Testamento para expresar poder. Y se trataba de un animal con cuernos. Y el animal con cuernos, ¿dónde tiene su fuerza y su poder? Precisamente en sus cuernos. Entonces se puede traducir cuerno de salvación, pero como no encaja, ¿cierto? Entonces, poderoso Salvador, porque los cuernos implicaban poder. El cuerno de un animal simbolizaba poder en el Antiguo Testamento. De hecho, el altar del holocausto tenía 4 cuernos en sus costados. Y eso implicaba el poder de Dios para redimir, para expiar los pecados. Este modismo cultural también se utilizó para el sacrificio en el altar y su poder eficaz. De aquí derivó el concepto de Dios como el poderoso protector de la salvación personal. Zacarías lo usa para referirse otra vez al Mesías. Un Salvador suficientemente poderoso que podía eliminar a sus enemigos y liberar a su pueblo. ¿Quién podía estar en pie, mantenerse en pie delante de un poderoso Salvador como este? Nadie. Esta era la esperanza de Israel. El momento más glorioso en la historia de Israel. El Mesías visitaba a su pueblo como un poderoso Salvador. Este Salvador era de la casa de David, dice. Y aquí es donde apunta implícitamente al pacto davídico, que está ahí en 2 Samuel 7. No lo vamos a estudiar porque lo mencionamos, ¿cierto? Como una situación que se da en el Antiguo Testamento poco antes de morir, cuando el Señor le dice que él no iba a construir un templo, pero sí su hijo iba a construir un templo, pero el Señor le promete algo más. Y es interesante porque el Señor le dice que él va a construir un templo. Es decir, ¿a quién? En este caso, a David y a uno de sus descendientes. Yo voy a firmar tu casa para siempre, le dice. Y esa es la promesa del pacto davídico. Casa de David, aquí entendido como familia de David. Zacarías conocía bien el pacto davídico y las promesas que Dios había hecho a David a través de este. Y los demás textos, además de 2 Samuel 7, que ratificaban aquel pacto. A través del profeta Jeremías, Dios declaró, por ejemplo, esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia
en la tierra. ¿A quién le iba a levantar renuevo justo? A David. Hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. También en Jeremías, pero aquí ahora en el capítulo 33, versículo 15, nuevamente dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí está la reiteración. Dicen los teólogos que alrededor de 40 textos, además del original de 2 Samuel 7, hay alrededor de 40 textos en el Antiguo Testamento que ratifican este pacto y esta promesa que Dios hace a David. Y por supuesto, además del conocimiento que Zacarías tenía de esto, hay que añadir que cuando María fue a visitar a su esposa Elizabeth, seguramente, con toda certeza, le habló sobre lo que había pasado en su casa cuando el ángel Gabriel vino y le anunció lo que iba a ocurrir con su hijo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí está la implicancia. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Eso está en el versículo 31 y 32. De tal manera que también Zacarías escuchó de Elizabeth seguramente, o le transmitió Elizabeth esta verdad de que María ya había recibido la promesa del ángel de que iba a concebir, y aquel que iba a concebir iba a ser un descendiente de David, iba a ocupar el trono de David. Por eso un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Por lo que la esperanza de Israel era que el descendiente de David, el Mesías prometido, restaurara el reino de Israel y le devolviera su antigua gloria. Ellos, no obstante, como he reiterado en esta exposición, veían esto más desde la perspectiva terrenal. Sin embargo, bien sabemos que el descendiente de David no solo venía, y la promesa no solo era que ocuparía un trono terrenal, sino que el descendiente de David ya ocupa el trono celestial y eterno. Este Mesías ya vino, como bien sabemos, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, dijeron los discípulos, lleno de gracia y de verdad. Este Mesías murió en una cruz en lugar de los pecadores perdidos y redimió a su pueblo para sí, de todo linaje, pueblo y nación. Y nosotros lo decimos también en un sentido pasado, porque además de venir en términos pasados, lo que Él hizo en la cruz ya es suficiente para redimir a todos aquellos que Él había escogido delante de la fundación del mundo. De tal manera que lo que está pasando ahora es simplemente completándose el número de aquellos por los cuales Él vino a morir. Este glorioso Salvador es el que nos hace vivir confiados y morir en paz, porque con su sangre nos ha redimido de toda nuestra iniquidad, y eso es extraordinario. Por eso yo digo siempre, el énfasis y nuestra gratitud y nuestra admiración más grande es porque Él condescendió con nosotros, porque Él tomó forma humana, porque Él vino a esta tierra. No fue un Salvador, vamos a decir, desde el cielo simplemente dijo, salvo, sino que vino y compartió nuestras flaquezas y debilidades sin relación con el pecado, murió en nuestro lugar, se levantó poderosamente para darnos salvación eterna. En cuarto lugar, la cuarta razón por la cual Zacarías alaba al Señor es porque ha cumplido su promesa de salvación a su pueblo, versículos 70 y 71. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Zacarías? Dice, esto es consistente con lo que Dios prometió. Lo que está pasando en el día de hoy no es otra cosa que el cumplimiento de las promesas de Dios respecto a que iba a venir y iba a salvarnos, y eso fue lo que los profetas siempre anunciaron. Recordemos al profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los que más específicamente habla del Señor Jesucristo. Él es uno de los que dice cómo iban a ser, dónde, es decir, qué es lo que iba a hacer esa persona que iban a hacer, cuál es el reino que iba a tener, y además el famoso poema del siervo sufriente de Isaías 53, donde es muy específico
en cuanto a nuestras sustituciones, que murió como nuestro sustituto en realidad para redimirnos. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahí habla de un tiempo pasado, no necesariamente del principio de toda la existencia, sino habla desde el desarrollo del plan de salvación. Zacarías conoce todas las promesas que Dios hizo a su pueblo en relación al Mesías prometido y la salvación que traería consigo. La fuerza teológica consiste en que el mesianismo de Jesús no es un invento reciente, allí recae la fuerza teológica. No es algo que se le ocurrió a Dios, no es algo que iba a ser una gran sorpresa, algo que nunca había sido anunciado de antemano, sino algo que sí había sido anunciado en un tiempo remoto, una profecía inspirada. Él pudo traer la salvación física al Antiguo Testamento, ¿cierto?, a Israel, y la salvación espiritual. Y más allá todavía, Él viene a darnos esa salvación que todos necesitamos. Es claro que en el Antiguo Testamento se enfatiza la salvación física, pero bien sabemos que el sentido más profundo de ellos es la salvación espiritual. Del mismo modo que la circuncisión, recuerdan, para los israelitas era una marca externa, sin embargo, apuntaba a algo mucho más profundo, porque dice el Antiguo Testamento también que el Señor llamó varias veces al pueblo a que circuncidaran su corazón. Por tanto, de alguna manera, lo físico era una ilustración o una enseñanza pedagógica de algo espiritual más profundo. Por tanto, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, anticiparon la salvación del pueblo de Dios. Y lo que está haciendo Zacarías está diciendo, ahora llegó el momento en que esa salvación se manifieste. No era meramente una salvación física, una liberación física, sino esencialmente una liberación espiritual y permanente. Esto es lo que nos da Jesucristo. Una salvación de nuestro mayor enemigo, que es el pecado que nos esclaviza, que durante toda la vida, dice el autor de Hebreos, nos tenía atemorizados, sujetos a servidumbre, nos conducía al infierno. Ahora en Cristo ha sido derrotado definitivamente. El mayor enemigo del hombre es el pecado, como dijimos hace un rato. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Todos estos versículos que vimos del 68 al 71 no son otra cosa que la manifestación, la expresión del conocimiento que el Espíritu Santo le dio a Zacarías de lo que realmente estaba más allá del nacimiento propiamente de Juan, que tenía que ver con el cumplimiento del plan redentor. Vamos a ver la próxima semana, si el Señor le permite, la segunda parte de esta alabanza de gratitud al Señor que eleva Zacarías y que nos enseña también tantas lecciones, no solo, como dije, en términos teológicos, sino también espirituales. Cuánta gratitud debe haber en cada uno de nosotros por esto. Todas las demás cosas que hemos obtenido en esta tierra las vamos a perder, pero la salvación que el Señor obró en nuestra vida nunca la perderemos. Todas las relaciones que tenemos en esta tierra, incluso lo más íntima, un día va a dejar de ser, pero la relación con Cristo permanecerá para siempre. Ahí está la grandeza de la obra del Señor Jesucristo en nuestro favor. Y si Zacarías alabó al Señor, nosotros también hemos de alabarlo permanentemente por su obra de gracia en nosotros. Señor, te damos gracias. Es maravilloso poder contemplar la persona y la obra de Jesucristo. No hay nada más grande que eso, Señor. Nada más necesita el hombre que sea tan trascendente como aquello. Padre, ayúdanos a no desviar la mirada. Ayúdanos a no estar, Señor, colocando el énfasis en las cosas de esta tierra. Y danos la visión correcta, Señor, de entender que lo que la sociedad necesita, lo que el ser humano necesita, es precisamente el Evangelio de Jesucristo. Es mostrarle a ese Salvador. Es hablarle de ese glorioso Señor que descendió de los cielos para darnos vida cuando estábamos muertos. Señor, esa es la noticia más importante, la buena nueva, gloriosa, de que tenemos un Salvador poderoso, que ha visitado a su pueblo, que ha descendido para redimirnos y que ahora cumple sus promesas perfectamente.
Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por este maravilloso mensaje, que más que un mensaje es la revelación de una persona gloriosa que viene a buscarnos y a salvarnos. Alabamos tu nombre por ello, en el nombre de Jesús. Amén.